Conversaciones sobre tecnología y negocios en un solo lugar. Esto es Tecnológica, un podcast de Arena Pública. En esta ocasión vamos a tener una conversación con Fabián Aguilar, vicepresidente de inversiones y principal en Angel Ventures. Fabián Aguilar, es un placer poder tener esta conversación contigo y que nos des este tiempo para Arena Pública para platicar sobre capital de riesgo, básicamente. Entonces, Fabián, para comenzar, me gustaría que nos puedas dar tu visión de cómo están viendo desde Angel Ventures el entorno de inversión en capital de riesgo actualmente. Y digo actualmente porque estamos en un contexto de desaceleración económica, vemos tasas de interés altas, estamos viendo una inflación que en mercados clave de Latinoamérica no está cediendo, como es México y Brasil. ¿Cómo están observando el panorama desde Angel Ventures? Ya, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto conversar. A ver, esto lleva un contexto de muchos años, ¿no? Y como en todo y en cualquier industria, todo tiene un ciclo, ¿no? Nosotros ahorita estamos en lo que, afortunadamente, estamos en un ciclo un poco a la baja, una tendencia a la baja, que vino de una aceleración demasiado grande durante la pandemia. En la pandemia hubo un momento donde básicamente los fondos estaban sentados sobre mucho capital líquido, y al mismo tiempo, bueno, pues como todo el mundo se volvió a recluir a sus casas y empezaron básicamente a desarrollarse más emprendedores mientras estaban en la comunidad, ¿no? de la pandemia y bueno, algunos afortunadamente, lo que hizo fue que se recorriera muchísimo la demanda de emprendedores. Entonces, al no haber, ¿no? Una historia natural de un proceso de inversión natural, y todo el mundo pues básicamente estaba sentado sobre mucho capital, lo que terminó pasando es que muchos inversionistas pues empezaron a realizar inversiones de manera masiva, con mayor amplitud, y al mismo tiempo, ¿qué pasó? Que los emprendedores se dieron cuenta de esto y al final pues los inversionistas empezaron a pelear por los emprendedores, ¿no? Esto lo que hizo fue que las valuaciones de las empresas se empezaron a incrementar, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues muchas de las compañías estaban en un modo como de supervivencia, lo cual obviamente eso hacía que tuvieran muy poco consumo de capital o gastos muy reducidos. Entonces eso también les permitía básicamente explorar nuevas oportunidades de negocio, para lo cual quería levantar más dinero, ¿no? Entonces fue un ciclo, ¿no? virtuoso que se fue desarrollando, y por ahí de 2021, bueno, pues llegaron a invertir más de 16,000 millones de dólares, que eso básicamente pues fue, si mal no recuerdo, entre 4 y 5 veces más alto de lo que los niveles de prepandemia tenían en Latinoamérica en general, ¿no? ¿Qué pasa en 2022? Bueno, 2023, pues las empresas, obviamente, al salirse de lo que es la pandemia y que la gente volviera poco a poco a regresar a sus operaciones, se enfrentaron con muchas consecuencias, ¿no? Primero, pues ese lastre que venían cargando de que las ventas estaban muy bajas porque pues muchos clientes no podían, ¿no? realizar más contrataciones o más producto, consumo de más producto porque pues estábamos en la pandemia. Eso hizo que mucho del estrés operativo de las startups, ¿no? No pudieran estirarse más allá de lo que podían en ese momento. Y entonces ahora vino algo como un efecto, yo le llamo un efecto resorte, en donde pues básicamente las empresas empezaron a tener muchos problemas de liquidez. Algunas que levantaron capital, en muchos casos pues se lo consumieron todo en un lapso de 12 a 18 meses, y hubieron otras que encima de que no lograron levantar capital, pues encima los estragos de la pandemia pues causaron que pues básicamente varias empresas empezaron a quebrar, ¿no? De hecho, nosotros personalmente en el fondo fuimos víctimas no víctimas, pero tomamos esas consecuencias, ¿no? Y muchas de nuestras empresas del portafolio al final pues terminaron cediendo operaciones porque precisamente pues las consecuencias de esto que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esa inflación en las valuaciones combinado con las empresas que terminaron pues concluyendo operaciones, entró en un ciclo ahora pues, que es la parte negativa, ¿no? de la onda, en donde básicamente ahorita pues todos los inversionistas pues están volviendo otra vez a generar un poco de liquidez, y como
lección aprendida de la bonanza que hubo en 2021, pues todos empezaron a regresarse, ¿no? Y de hecho hay un dicho muy popular dentro de la industria donde volvemos a lo básico, ¿no? Que es empresas que tengan un modelo de negocios bastante probado, que tengan un cliente que de verdad tenga esa necesidad, que tenga estos milestones, estos indicadores que les permitan a ellos justificar que la inversión y que la startup y que el modelo de negocios valga la pena. Y entonces, de alguna manera tomamos una postura todos en general, ¿no? Y aquí sí me atrevo a generalizar. Se tomó una postura un poquito más conservadora, ¿no? Esto tuvo, ya trayéndolo, ¿no?, a 2024, pues tiene 3 impactos fundamentales, ¿no? El primero es que las valuaciones ya no son las mismas que hace muchos años. De hecho, regresaron, curiosamente no regresaron a niveles de prepandemia, pero sí bajaron en su tonalidad como consecuencia de que pues, no hay mucho capital, ¿no? Lo segundo es que al mismo tiempo que no hay mucho capital, pues las decisiones de inversión se toman un poquito más consensuadas. Es decir, como ya no hay tanto dinero, pues los emprendedores al final pues tienen que pelear por un cúmulo más pequeño, ¿no? Y eso significa que hay un filtro más fuerte por este lado de los inversionistas. Y tercero, los modelos de negocio que estamos nosotros invirtiendo o explorando actualmente apelan mucho a las necesidades de los clientes de manera masiva, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de a lo mejor negocios que puedan entrar en un pequeño nicho, que en la mejor en 2021 sí se lograron invertir. Ahora estamos regresando a modelos más generalistas en donde los inversionistas están apostando más por negocios que puedan expandir más el top line, ¿no? El ingreso, el revenue, y que tengan mejores calles para poder mantener, mejores y mayores, ¿no?, calles, o como dicen los americanos, el revenue avenue, para poder tener mucho más ingreso, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que ya un poquito, ¿no?, y siguiendo un poquito tu pregunta hacia el futuro, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Yo creo que 2024 estamos en el borde, en el punto más bajo, ¿no?, de este ciclo. Quiero pensar que para finales de este año y el que viene habrá un pequeño repunte. Y pequeño porque desafortunadamente pues seguimos sufriendo de un par de golpes macroeconómicos, ¿no? No me refiero a golpes malos o buenos, simple y sencillamente sucesos que están pasando ya fuera en el mercado que siempre generan incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, el cambio actual que tenemos de gobierno, que nuestro socio comercial está eligiendo elecciones, tienes una guerra comercial en el otro lado del continente, tienes también, pues básicamente un sinfín de otras, ¿no? Cosas, digo, hacia abajo del continente, pues tienes varios gobiernos que están cambiando completamente sus estrategias, ¿no? Y están pasando de izquierda a derecha. O sea, hay un contexto global que también, pues no lo puedes dejar desapercibido, que termina impactando, ¿no?, en este tipo de inversiones. Y claramente Venture Capital es una de las inversiones más riesgosas en una asset class que pues no es para todos, ¿no? Y siempre lo digo, no es para cardíacos, ¿no? Porque al final pues siempre va a haber esa historia en donde terminas pues con algunas empresas cerrando, ¿no?, la cortinilla, pero en otras empresas pues las vas a volver un referente, ¿no? Y ojalá y esperamos que pues todos en los fondos en los cuales estamos operando aquí en México pues puedan terminar con historias de éxito, ¿no?, al respecto. Esta situación económica que mencionas, este entorno, ¿cómo ha afectado sus estrategias? ¿Es lo que los ha hecho volverse más cautelosos? Sí, no. A ver, y vamos a abrir un poquito la pregunta, porque cada fondo, independientemente de dónde esté localizado, tiene una estrategia definida, ¿no?, una tesis de inversión. Ahora, esas tesis normalmente, pues, la gran mayoría en Latinoamérica son generalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Que invierten en muchas industrias al mismo tiempo, ¿no? Hay fondos en donde tratan de focalizarse, ¿no? Un poquito más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos tomando un foco un poco más grande hacia el lado de movilidad, foodtech y fintech, ¿no?, que son 3 industrias que a nosotros le vemos mucho contexto, ¿no? Habrá otros fondos que se enfoquen más en salud y demás, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, nuestra estrategia, la manera en cómo invertimos cambió, ¿sí? Porque como lo mencioné anteriormente, ¿no?, nos volvimos un poquito más conservadores y tratamos de que al final tanto el emprendedor como la fórmula pues sea algo que sí haga sentido, ¿no? Y no sea solamente una apuesta de fe. Ese es por un lado. Por el otro lado, y en nuestro caso particular, estamos cambiando nuestra geografía, o más bien evolucionándola, porque nos dimos cuenta que
la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, dos cosas fundamentales pasaron, ¿no? Primero, el flujo de información y el flujo de gente. ¿Y a qué me refiero con esto? En la historia de Angel Ventures, nosotros fuimos creciendo poco a poco, ¿no? Porque nuestro primer fondo fue exclusivamente para México. Nuestro segundo fondo fue apelando más al mercado de la Alianza del Pacífico, que es México, Chile, Colombia, Perú. Y este tercer fondo que estamos levantando está enfocándose completamente en cualquier persona que hable español. Eso incluye a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el flujo que te digo, ¿no? En cuanto a personas. Y el flujo de información yo lo veo por el lado del nearshoring, ¿no? Que como consecuencia de todas estas cambios macroeconómicos que están sucediendo en el mundo, nos hemos dado cuenta que México se está posicionando cada vez más como un actor en el sector industrial y manufacturero. Entonces, para nosotros esa es una nueva vertical que estamos abriendo para invertir, ¿no? Temas que tengan que ver con industria 4.0, temas que tengan que ver con infraestructura, no que nosotros invirtamos en los fierros, ¿no? Para poder construir una terminal de gas, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los servicios que tangencialmente tocan esa industria, que tengan que ver con Internet de innovación, eso es algo que sí nos interesa, ¿no? Ese es el tipo de nosotros, la estrategia que estamos llevando a cabo y esperamos que, bueno, tenga repercusiones al final en el futuro bastante positivas por todo el contexto, ¿no? Económico que está viviendo el país. Bueno, pasando un poco ya a los retos que ya nos mencionaste un poco en torno a pues los retos de mercado, que fueron todos los que ya la tuvimos la oportunidad de escuchar, pero quisiera saber qué otros retos se enfrentan ustedes como inversionistas al evaluar y apoyar proyectos emergentes en torno a, no sé, retos técnicos, financieros, etcétera. ¿A qué retos se enfrentan? A ver, los voy a mencionar sin ningún orden particular, ¿no? Yo creo que primeramente está mucho el reto legal. ¿A qué me refiero con esto? A ver, nosotros obviamente nunca nos vamos a salvar de que los emprendedores, pese a que ellos estén generando nuevos negocios, nuevos productos que permitan disromper la manera en cómo las cadenas de valor en distintas industrias se llevan a cabo, no nos exime de que también estamos sometidos a la misma regulación, ¿no? Entonces, en tanto que un sector en particular esté altamente regulado, pues obviamente la innovación normalmente no tiende a ser directamente proporcional, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros retos y sobre todo lo vemos mucho, por ejemplo, para el tema de energía, ¿no? Hemos visto muchas empresas, muchas startups y hay modelos impresionantes en donde me ha tocado llegar a ver emprendedores que básicamente quieren utilizar, ¿no? Poniendo un ejemplo, la energía eléctrica solar o eólica de fuentes renovables que las empresas utilicen en exceso que se pueda, por ejemplo, vender, ¿no? Y eso es algo que es una limitante ahorita que hoy por hoy es muy difícil de hacerlo, ¿no? Tiene su manera, o sea, lo puedes lograr hacer, pero ahorita por lo pronto no es fácil, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, ese es el tipo de pues retos que tenemos y que a nosotros, aunque el negocio hace sentido, el emprendedor y el equipo funciona y el contexto del mercado te permite hacerlo, pues para nosotros es un riesgo mucho el tema de implementarlo, ¿no? Desde un punto de vista legal, ¿no? Otro reto que tenemos es pues prácticamente el tema de la perspectiva positiva que el país está recibiendo hacia el extranjero. ¿Y a qué me refiero con esto? Como inversionistas, como fondos de VC, es importante para nosotros, primero, ¿no? Atraer la inversión, ¿no? Porque si no hay dinero, pues no podemos invertir. Entonces, para nosotros, de alguna manera, nosotros nos volvemos emprendedores también, porque nosotros nos volteamos con nuestros propios inversionistas o buscamos nuevos inversionistas y tenemos que venderles pues, varias cosas, ¿no? De entrada, el por qué México, ¿no? El por qué las industrias que estoy yo atacando, el por qué Venture Capital, el por qué este sector en particular. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Nos terminamos otra vez sometiendo a una realidad que muchas industrias comparten, que es que, bueno, pues hay ciertos indicadores económicos que hoy por hoy a lo mejor les pueden dar mucho miedo a los inversionistas, o hay ciertas historias o ciertos contextos o iniciativas que a lo mejor probablemente no estén muy de acuerdo inversionistas en el extranjero y que eso aumenta la percepción del riesgo en el país. Y al aumentar la percepción del riesgo, ¿qué venía pasando? Bueno, pues que los inversionistas a lo mejor no están tan inclinados en invertir en México o en Latinoamérica, ¿no? Porque al final nosotros somos un fondo que invierte en todas partes, ¿no? Del continente, ¿no? Entonces, ese es otro. Y el tercero, yo creo que tiene que ver mucho también con la manera en cómo el emprendedor se desarrolla.
A ver, me voy a explicar un poquito más a fondo, ¿no? Al final una empresa, independientemente de que sea venture capital o un negocio de real estate, de inmobiliario o que sea un negocio de infraestructura, el objetivo al final último es que genere dinero, ¿no? Que genere cash. Entonces el gran reto que nosotros tenemos es que muchos emprendedores, aunque y si bien nosotros somos los primeros en que no nos preocupa que la compañía pierda dinero, porque para eso estamos, para estarles inyectando ese dinero y poderlas crecer. A veces, y esto es una opinión muy personal, ¿no? El emprendedor como que no se concientiza mucho de que las empresas, pues en algún momento tienen que ser rentables, ¿no? Y muchos emprendedores dejan muy descuidado el negocio en la medida que ellos están creciendo, ¿no? Y esto ya es un tema no tanto macro, es más micro, ¿no? Es hacia nosotros en cómo realizamos las inversiones. Entonces hay emprendedores que lo único para lo que viven y respiran es, por ejemplo, crecer el negocio, ¿no? Y yo personalmente, ¿no? Creo que no esa es la manera óptima de poder emprender, porque al final es una pequeña bolita de nieve, ¿no? En la medida que tú dejas desorganizada, y voy a ponerlo como una analogía, ¿no? O sea, si tú quieres estar, ¿no?, expidiendo órdenes en un restaurante constantemente, pero dejas desatendida la cocina, en algún momento se te van a acabar los platos porque los tienes todos sucios. En algún momento se te va a acabar el insumo, ¿no? El aceite, porque ya cocinaste todo. Entonces, si no tienes esa capacidad de cuidar la cocina al mismo tiempo que estás creciendo el número de órdenes, es muy difícil que el emprendedor mantenga ese crecimiento sostenible, ¿no? Y esto, ya aterrizándolo un poco más, ¿no?, directo a tu pregunta, es el reto para nosotros es que la quema de dinero sea algo que de verdaderamente genere valor y que no nomás crecer por crecer, porque... O sea, que sean rentables. Claro, porque tú puedes llegar y... A ver, cada quien somos buenísimos para gastar dinero, ¿no? O sea, tú puedes llegar y levantar $5 millones y te aseguro que con esos $5 millones puedes hacer crecer el negocio porque sí hay un go-to-market y sí hay un camino para llegar, ¿no? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es... ¿En qué momento esa quema de dinero funciona? No vas a prenderle lumbre cuando te estás muriendo de calor, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te vas a acabar, si te acabas la lumbre cuando a lo mejor hay una ráfaga de viento, pues ¿qué vas a hacer cuando la temperatura baje a menos 20 grados y ya se te acabó la gasolina para poderle prender, ¿no? Entonces, y hay muchos más, ¿no? Podemos platicar muchísimos retos. También está el tema de las industrias, el tema del mercado, que por ejemplo ahorita el consumo, pues desafortunadamente con el tema de la inflación también la gente 2 veces se piensa antes de consumir. Está el reto B2C versus B2B, ¿no? Que ahorita hoy por hoy está un poquito más complicado venderle a la persona, ¿no? Al Juanito, al Sutanito, al Venganito, que a una empresa o al gobierno en su defecto. Está también el reto de, pues, las industrias, ¿no? Porque hay industrias que son altamente competitivas y entonces si rompen ese mercado te puedes enfrentar a una barrera que a lo mejor la imponen el mercado o la impone los propios actores de la industria porque te das cuenta que a lo mejor puede ser un oligopolio, ¿no? Entonces hay muchísimos retos, ¿no? Pero personalmente yo creo que hoy por hoy, ¿no?, en este contexto que tenemos económico, creo que son de los más importantes, ¿no? A ver, México, en contraste con América Latina, ¿cómo percibes el atractivo de México en este momento? O sea, en términos de capital de riesgo, ¿cómo ves a México frente a Latinoamérica? Lo veo... es un terreno muy, muy raro porque en algunas cosas México es clave, ¿no? A ver, voy a tratar de responderla de diferentes maneras, ¿no? México es muy atractivo. Y creo que la principal razón de que es muy atractivo es porque es la antesala al mercado americano. Entonces, muchos emprendedores, más allá de que porque sea México o por un tema macroeconómico, porque somos muchas personas, sí, eso ya está definido, ¿no? Entonces, por un tema de personas, sí, es atractivo. Pero si te pones a pensarlo, a ver, nosotros somos la antesala del país, de uno de los países más ricos de todo el mundo, ¿no? Entonces, muchos emprendedores que van desde Argentina, pues van escalando, ¿no?, hacia el norte, hasta llegar a nosotros para tener una puerta de entrada a Estados Unidos, ¿no? Ese es un atractivo. El otro es el que te acabo de mencionar, gente, ¿no? Porque, pues, a ver, ya olvidé el número, pero debemos de ser 130 millones más o menos de personas. Pues, a ver, si te vas a Chile, creo que la Ciudad de México tiene más habitantes que Chile, el país entero, ¿no? Entonces, ahí te das una idea, ¿no? Colombia creo que son, híjole, voy a dar un número seguramente muy malo, pero 50 millones más o menos serán. Brasil son 330 millones, pero Brasil, el problema que tiene
es que es un mercado completamente aparte, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a ver mucho Latinoamérica como, pues, de México a Argentina, exceptuando Brasil, ¿no? Que Brasil es un mundo entero, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Por el otro lado, pues, la facilidad en la cual se toman negocios, ¿no? La procedencia geográfica que también tiene, porque somos de los pocos países que tiene conexión con, pues, básicamente cualquier parte importante del mundo en cuanto a puertos, ¿no? Y la otra cosa importante es por su capacidad de desarrollo económico en cuanto a costos de producción. Agrégale que, pues, somos de los países que más tratados de comercio tiene, ¿no? Agrégale la conexión que tenemos marítima, ¿no? Aérea con todas partes del mundo. Y finalmente, por montos invertidos, somos el segundo mercado siempre más importante en inversión, ¿no? Después de Brasil siempre estamos nosotros allí y nos sigue de cerca Chile, ¿no? Yo te diría que esas son principalmente las razones. A ver, déjame modificar un poco entonces mi pregunta. ¿Cómo ves la creación de nuevas empresas? O sea, desde Angel Ventures, ¿cómo ven la creación de nuevas empresas mexicanas? Porque pareciera que los beneficios que estamos hablando de México son como por azares del destino. Hablamos de que México es atractivo por la cercanía con Estados Unidos, México es atractivo por la población que tiene, o sea, por el tamaño de mercado que representa para cualquiera en Latinoamérica, pero dejamos un poco de lado la parte de creación de empresas mexicanas, porque vemos muchos colombianos, argentinos, que llegan a México a explotar el mercado mexicano, pero creo que hemos dejado un poco de lado las empresas de mexicano con talento mexicano. 1 de cada 2 empresas en nuestro portafolio son empresas que se crearon en México. ¿Me explico? Pero 7 de cada 10 de las que tenemos tienen founders mexicanos. Entonces podrá ser una empresa americana, pero que uno de los founders viene de México. Será una empresa chilena, pero la mayoría de sus ingresos proviene de México, ¿no? Será una empresa argentina, pero todo su equipo operativo está en México. Entonces, pues definir una empresa mexicana, a ver, ¿en función de qué? De la gente que estás contratando, de dónde está operando, de dónde está constituido, de dónde está el equipo de liderazgo. Es muy complicado. Yo definitivamente creo que México no ha perdido para nada la potencia que es en cuanto a emprendedores. Eso sí me queda claro, porque no hemos dejado ver a emprendedores mexicanos acercarnos a nosotros, tocando la puerta y, oye, yo tengo este negocio, ¿no? Independientemente de que quieran enfocarse hacia Estados Unidos o hacia Argentina, ¿no? Lo que pasa y normalmente lo que sucede es que la industria es pequeña, ¿no? Porque bueno, sí sigue siendo un poquito pequeña, ¿no? No quiero tampoco, no somos la industria automotriz, ¿no? Para que me entiendas en contexto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser una industria que no es tan grande, se juntan demasiados actores de demasiados países. Y entonces ese proceso de mestizaje, yo al contrario te diría que a lo mejor hasta es una de las grandes ventajas que tiene el emprendedor latino, ¿no? Porque no se pone en una situación donde compite. Pasando un poco al tema tecnológico, que justo tuvimos la oportunidad de platicar contigo anteriormente, yo quisiera saber si hay alguna tendencia respecto a startups con este enfoque, con enfoque tecnológico. Ya nos habías hablado que respecto a priorizar servicios de Internet, por ejemplo, de innovación. Entonces quisiera saber si hay una tendencia marcada respecto a startups con este enfoque de tecnología respecto a otros años, por ejemplo. Sí, yo veo, mira, hay 4 tendencias que tenemos muy marcadas. La primera es todo lo que tiene que ver con futuro del trabajo. O sea, cómo le das facilidades a los empleados para poder generar una mejor productividad. Y puede ser cosas como desde Sofía, ¿no? Que es un seguro bastante asequible, ¿no? Para los empleados, hasta startups que están incluso considerando la salud mental de los pacientes, iba a decir, de los empleados dentro de las organizaciones, ¿no? El tema, por ejemplo, que les dije hace ratito, ¿no? De los pagos internacionales y que independientemente de dónde, digamos, eres un empleado, tengas la capacidad de ser contratado en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier estructura, y la formalidad que se le puede dar, ¿no? Esa es una, ¿no? La segunda, todo el tema que tenga que ver con food, comida, pero esto a lo mejor es un poco sesgado porque nosotros nos hemos enfocado muchísimo en esa vertical. Todo lo que tenga que ver con nuevos alimentos,
nuevas versiones de proteínas sustentables, por ejemplo, alternativas a las proteínas animales, nuevos procesos químicos para la transformación de productos, almacenaje, y finalmente también todo lo que tenga que ver con nuevos colorantes, insumos y materiales. Por ejemplo, ahorita curiosamente hemos visto un ligero crecimiento en el número de empresas que están tocando la proteína proveniente de insectos, por ejemplo. El tercero, que es pues básicamente una vertical por excelencia, que todo el mundo aquí, sí, todos los inversionistas de VC, y me atrevo a decir que en toda Latinoamérica pues le ponen mucho foco, y es el tema de fintech, ¿no? Las finanzas. Y cuarto, yo te diría el tema de movilidad. Bueno, yo te diría hasta 5 industrias. El cuarto es el tema de movilidad, transporte, que es algo que yo sí he visto incontables veces que le duele mucho a todos nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Y la quinta que te digo que voy a agregar es el tema de seguros. Y es una vertical que a mí me emociona mucho porque en nuestros países, y estoy hablando en contexto Latinoamérica porque he tenido la oportunidad de ver en muchos países esta industria, en muchos países incluso llega a ser un oligopolio. Y entonces, ¿eso qué significa? Que las primas son muy altas, las condiciones son horribles para el que adquiere un seguro, ¿no? La resolución de los siniestros. Esa manera de romper es otra de las industrias que yo personalmente creo que son de las más atractivas. Al final, creo que para cerrar un poquito esa pregunta es, yo no creo que exista una industria atractiva per se. Yo creo que más bien como lo que normalmente un inversionista ve es dónde están los problemas más atractivos, ¿no? Y si el problema más atractivo, que es la falta del financiamiento, proviene para el tema de fintech, bueno, pues entonces es una industria interesante. Si es una falta de nutrición, pues viene por el tema de foodtech, ¿no? Si es una falta de comunicación, bueno, estás hablando de eficiencias y automatización de procesos, ¿no? Yo no creo que insisto, es una opinión personal, yo no creo que la industria sea lo que lo haga hot, sino la problemática que resuelve es lo que lo hace interesante. A ver, del tema de inteligencia artificial, porque tenemos que hablar de inteligencia artificial, porque ahorita todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. A ver, las empresas en general, más allá de las startups, están volteando a ver inteligencia artificial, cómo aplicarlo. Las startups, obviamente, también lo están empezando a hacer o están haciendo startups basadas en inteligencia artificial. Mi pregunta es, a ver, con las empresas con las que trabajan, ¿han visto que están también migrando hacia aplicaciones de inteligencia artificial? Y sí, ¿cómo lo están haciendo? Y si están orientadas realmente a generar más valor. Porque creo que es un tema que incluso lo vemos en empresas grandes, que se puso de moda hace algunos trimestres, decir inteligencia artificial en reportes trimestrales y todo esto, sí, pero no con una propuesta de valor real. ¿Cómo lo ves en las startups? Ahí sí voy a entrar en una opinión muy polémica, que a lo mejor la gente que me escuche no va a estar de acuerdo. Yo creo que la inteligencia artificial es el sabor del mes, ¿no? Antes de pandemia, yo, por ejemplo, el sabor del mes que siempre escuchaba era Machine Learning, ¿no? Y todavía yo llevo 12 años en la industria de Venture Capital, ¿no? Y por ahí de 2013 a 2014, yo escuchaba mucho el tema de SaaS, de software, ¿no? Y automatización. Entonces, cada digamos, pequeño, ¿no? Línea del tiempo, si la tú vas facturando, vas a encontrar un sabor del mes que va a definir toda una industria, ¿no? En esta ocasión, pues es el tema de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? A ver, voy a dar 2 contextos para entrar ya a mi opinión, ¿no? Hoy en día es muy difícil saber que algo sea verdaderamente inteligencia, que verdaderamente tenga una inteligencia, ¿no? Entonces, de entrada, la definición está un poquito sobreexplotada, ¿no? A falta de mejor palabra. Eso es uno de los contextos, ¿no? Y luego, por el otro lado es, ¿cuál es la utilidad de la inteligencia artificial? Y aquí, pues, la literatura general te dice que hay 2 vertientes, 2 extremos, ¿no? Está la parte en donde la inteligencia artificial se vuelve tu copiloto, y está la parte en el otro extremo donde la inteligencia artificial se vuelve la cosa que va a suplantar, ¿no? Al trabajador. Entonces, uno ayuda al trabajador y el otro lo suplanta, ¿no? Todavía no llegamos acá, o al menos no tan rápido, ¿no? No esperemos que llegue hasta acá, ¿no? Pero por acá ya estamos empezando a ver muchas cosas, ¿no? Y de hecho ChatGPT es el principal ejemplo, ¿no? Yo lo he utilizado, todo mi equipo lo utiliza, mucha gente lo ha utilizado porque es un gran copiloto que te ayuda a automatizar muchas cosas, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso,
qué pasa con la industria de VC aquí en Latinoamérica con eso. Yo al día de hoy he visto, a ver, de entrada todos, bueno, no todos, es exagerar. Yo te diría 8 de cada 10 emprendedores le meten el componente IA o la palabra inteligencia artificial en sus pitches. Todos, de alguna u otra manera. Y cuando le rascas un poquito, pues te das cuenta que simplemente es una API que se conecta a Gemini, que se conecta a Anthropic, que se conecta a lo que tú quieras y de ahí ya genera inteligencia artificial, ¿no? Entonces es por un lado. Luego, por el otro lado, la competencia directa para OpenAI, para Anthropic, para todos esos, yo no la voy a ver aquí porque nosotros estamos 6 años atrás en cuanto a desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Al final los emprendedores siguen, y esto es algo que he hecho mucho hincapié, ¿no? Y es, sea o no sea con inteligencia artificial, el emprendedor tiene que de todas maneras seguir resolviendo un problema que le duele al cliente, porque la inteligencia artificial no lo va a resolver, ¿no? O sea, si tu producto es algo que no quiere comprar el cliente, no, aunque seas mucho mejor, es más, creas un ChatGPT o una inteligencia generalizada, ni siquiera artificial, inteligencia general artificial, aún así, si no compras el producto, si nadie te lo va a comprar, no tiene caso que lo hagas, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que para mí la inteligencia artificial en nuestro mercado, en nuestras geografías, es simple y sencillamente una herramienta que debes de utilizar para tu propuesta de valor. Muy rara vez se convierte en la propuesta de valor, porque al final es un tema de ejecución, ¿no? La ejecución te va a volver más eficiente con inteligencia artificial. Estoy completamente de acuerdo y le invito a todos los emprendedores que lo hagan. Pero que tú me llegues a vender como inversionista de que tu negocio es de inteligencia artificial porque lo que haces es un chat que no necesita interacción humana, bueno, a ver, es que eso entonces no es inteligencia artificial. De todas maneras sigue siendo un chat la propuesta de valor y a mí me va a interesar que vendas el chat, no que tenga el código, ¿no?, de tus 300, no sé, programadores para haber logrado ese producto y que al final no se venda, ¿no? Ese es en lo personal como yo lo veo la realidad hoy en día. A mí personalmente no me gusta mucho a veces cuando los emprendedores me vienen a presentar este tipo de negocios, porque es como ponerle un curita a una herida grande, ¿no? O sea, no la cierra por completo, pero al mismo tiempo tampoco te ayuda a sanarla muy bien. Entonces, siempre he dicho que hay que regresarnos a lo básico, ¿no? El famoso back to the basics. Es, yo puedo invertirle a un emprendedor, aunque no tenga absolutamente nada de inteligencia artificial. Es más, prefiero invertirle yo a un emprendedor que no tenga nada de inteligencia artificial, pero que tenga un producto altamente demandante, que un emprendedor que sea, digamos, la reencarnación de pues no sé, Bill Gates, y que no pueda ni siquiera venderle a 100 clientes su producto, ¿no? Porque al final, otra vez insisto, nuestra esencia es que las empresas crezcan y que vendan, ¿no? No invertimos en innovación por el simple hecho de que innoven. No, tiene que estar aplicada en algo y la aplicación es simplemente que alguien te lo compre. Mi siguiente pregunta quisiera remontarle un poco acerca de un análisis que revisamos de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, en el que se observa que durante el primer trimestre del año, el 25% de las nuevas empresas respaldadas por alguna firma de capital de riesgo no se ubicaba en algunos de los principales hubs de la TAM. Yo quisiera preguntarte, ¿en dónde se observa este crecimiento y esta innovación aquí en México? Mira, yo te diría que a lo mejor, digo, habría que un poquito entender cómo se logró hacer ese estudio. Yo todavía sigo viendo innovación en las principales ciudades del país. O sea, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Estamos, por ejemplo, hace poco estuve en Querétaro porque tuvimos un proyecto muy interesante de incubación junto con el gobierno municipal de allá. Y, por ejemplo, allá ya empecé a ver, ¿no? Me llevé una grata sorpresa porque sí había startups en donde estaban generando innovación, pero que justamente, pues, ¿qué terminaba pasando? Que todas esas empresas inevitablemente se vienen para acá porque están a 2 horas y media de distancia, ¿no? Entonces, en cuanto a hubs, a ver, yo, siendo honesto, yo creo que todavía un hub nuevo que yo vea que ahí se están generando la nueva generación de emprendedores, no lo veo tanto como para llamarlo algo nuevo, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, a ver, Tijuana, ¿no? Lo veo como un hub. No me llegan muchos emprendedores, ¿no? O no revisamos tantos emprendedores de Tijuana. ¿Lo podría llamar un hub? Pues sí, porque yo he estado en Tijuana y he visto mucha actividad de emprendedores
Y he visto muchos emprendedores que a lo mejor incluso ni siquiera terminan aquí, se van a San Diego a levantar capital. Que si en Chiapas, que si en Cancún, que si en Mérida, siempre han habido hubs. Yo creo que la pregunta no es esa. Yo creo que la pregunta es ¿qué tantos de estos hubs terminan generando emprendedores que sí sostengan su crecimiento como para atraer la atención de la ciudad en donde se hicieron? Porque aunque no lo creas, si tú vas a Aguascalientes, hay innovación en Aguascalientes. Si tú vas a muchas ciudades del país, vas a encontrarlo. Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchas ciudades y si tú los ves, a ver, no serán la magnitud de la Ciudad de México, pero sí ves, y de entrada en las universidades, ves pequeñas incubadoras en donde están haciendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué lo hace un hub? Cuando constantemente estás viendo emprendedores que se están volviendo noticia y que están levantando dinero y que están irrumpiendo nuevos mercados y que ganan premios y que los entrevistan mucho y que van a podcasts. Ahí es donde estás viendo, donde la constancia se vuelve, ahí es donde los vuelves un hub. Pero yo ahorita que te diga nuevos hubs donde vemos emprendedores, la verdad nosotros seguimos viendo los mismos hubs, ¿no? Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Latinoamérica en también. general, sí, Bogotá, Medellín. A ver, probablemente a lo mejor lo que sí te podría decir que un hub que últimamente he visto que ha tenido más crecimiento es Cali, en Colombia, ¿no? Porque sí han hecho, pero justo es producto de que el gobierno de allá hace, la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Cali, hace un evento grandísimo que se llama el Capital Summit, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el ruido, pero al final, por ejemplo, yo al día de hoy no he invertido en un emprendedor de Cali, ¿no? Entonces, casi todos los emprendedores que tú ves en la pared, pues casi son emprendedores que vienen de las ciudades típicas y comunes que te acabo de decir, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá, no digo que no, siempre hay emprendedores que terminan en ciudades donde menos te lo esperas, ¿no? Pero la realidad es que siempre hay una correlación, ¿no? En donde están los inversionistas y los centros de innovación más grandes, ahí es donde van a estar más los emprendedores. Bueno, ya para terminar, y te agradezco por este tiempo, ya estamos en la segunda parte del 2024 y ya de cara al 2025, ¿cómo ven el panorama hacia adelante? Incluso ahí hay uno de Clip y me acuerdo, por ejemplo, que llevan ya tiempo con el tema de la OPI y así también otras startups. ¿Cómo ves el panorama para que se den ese tipo de cuestiones? ¿Cómo lo ven desde Angel Ventures? Mira, mi obligación, ¿no? Como agente de la industria, es decir las cosas como son, ¿no? Y no crear ninguna expectativa. Está complicado. No complicado a nivel nuclear de que todo el mundo va a desaparecer, no va a haber nuevos emprendedores. No va por ahí. No. Porque al final siempre he pensado que el emprendedor bueno va a levantar independientemente de dónde esté y cómo se encuentre. Siempre, eso es una máxima que yo he visto en 12 años, es el emprendedor que es bueno va a poder levantar dinero. ¿Por qué? Y le voy a tomar la frase, le voy a robar la frase a justamente Adolfo Abad, y él dice, los emprendedores buenos siempre orbitan alrededor de los inversionistas buenos, ¿no? Entonces, si es un negocio que tiene una gran oportunidad de negocios, que tiene el equipo adecuado, con una problemática que resuelve y tiene indicadores económicos o los famosos unit economics que hacen sentido, yo te diría que es muy inelástica su oportunidad. Va a levantar dinero, sea lo que esté o no donde esté. Eso es por un lado. Ahora, el reto para nosotros y la dificultad como inversionistas es levantar dinero. Porque hoy por hoy sí no hay mucho capital disponible porque todo ya se utilizó hace un par de años. Nosotros, por ejemplo, pues estamos levantando en un fondo, ¿no? Y nos ha costado y ha sido un reto importante. Vamos avanzando, pero es un camino que no ha sido rápido y es un camino que va a requerir mucha paciencia porque justamente la incertidumbre hace que la gente se piense dos veces cada acción que hace, ¿no? Entonces, creo que mi mensaje es un camino que se volvió, que la elevación se inclinó muchísimo y que encima viene empedrado, pero no significa que se va a cortar a mitad del camino en un valle completamente y va a haber un precipicio. No, simplemente se aumentó mucho la dificultad y la gente resiliente y la gente que tiene una ambición moderadamente optimista va a poder, tanto como fondos de inversiones, levantar esos fondos, como emprendedores, de seguir creciendo sus negocios, como de empresarios, continuando con sus estrategias, ¿no?
Va a estar difícil, no digo que no. Va a haber heridas, claro que van a haber heridas, pero a ver, todo esto es un ciclo económico, ¿no? No recuerdo, creo que si tú le preguntaras a cualquier persona en este mundo que tenga ya unos 20, 25 años de experiencia de vida, digamos, todos te van a decir que en algún momento pues, pasaron por un momento, ¿no? Un pequeño ciclo donde las cosas no van mal, pero no significa que siempre van a estar mal, ¿no? Y es esa resiliencia, por eso te digo que es muy importante, ¿no? Donde la gente que es muy resiliente es la que termina triunfando y los emprendedores resilientes son los que terminan levantando sí o sí, ¿no? Y van a mover arena, fuego, tierra, mar, sol, lo que tú quieras para poder cumplir esa misión que necesitan, ¿no? Esperamos nosotros que para 2025 las cosas se tranquilicen más. No esperamos que entremos en una, o al menos yo personalmente no creo que entremos en un ciclo positivo. Más bien, lo que va a pasar es que las cosas se van a acomodar. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Se van a acomodar para que a finales, dentro de un año, ahora sí ya podamos ver si todo, digo otra vez, si no terminan la Tercera Guerra Mundial, obviamente, pero asumiendo como estemos ahorita, se va a planchar otra vez el camino para otra vez volver a comenzar ese pequeño ciclo positivo, ¿no? ¿De qué va a depender? Yo creo que de 3 cosas. Uno, que eso sí es importante, que se baje tan pronto como sea posible la incertidumbre. Yo creo que los inversionistas en general no nos asustan que las noticias sean malas, nos asustan que no haya noticias. ¿Me explico? O sea, tú me dices, oye, se va a caer todo va a ser una tontería, ¿no? O sea, si estoy yo en una cuerda floja, lo que no me asusta es caerme y lo que no me asusta es si me voy a raspar para llegar al otro lado. Lo que me asusta es no moverme. ¿Me explico? Entonces, eso es lo horrible, que la incertidumbre es lo que mata, no tanto si la decisión es buena o mala. Porque al final si la decisión es mala, te preparas o absorbes las consecuencias, pero ya pasó, entonces ya, no hay ningún problema. Entonces eso va a depender de muchas variables, ¿no? Va a depender de muchas variables macro que nosotros no vamos a poder controlar. Va a depender de muchos sucesos históricos que van a ocurrir que tampoco podemos controlar. Y desafortunadamente, bueno, pues tampoco no nos funciona que estamos en un periodo donde pues hay mucha inestabilidad social en muchas partes del mundo, ¿no? Pero irónicamente es donde los emprendedores han triunfado más, ¿no? Es donde más las personas, de hecho, a ver, mucha gente, o al menos muchos estudios han dicho que Venture Capital es una industria contracíclica, porque en la medida que nosotros, como somos completamente elásticos, o sea, como tenemos el cash, no nos afectan muchos factores externos. Mientras que los corporativos o la gente que domina los mercados, ellos sí son altamente influenciables por esos movimientos, por esas fuerzas. Entonces, cuando llegas a alguien que es completamente inmune a esas fuerzas, pues tiene todo el camino para poder ir romper en el mercado y generar mucha más tracción, ¿no? Las empresas normalmente cuando están en este tipo de ciclos económicos, ¿qué hacen? Cortan personal, cortan presupuesto de marketing, cortan presupuesto para investigación y desarrollo. Los emprendedores tienen $3 millones sentados en el banco. Entonces tú me dirás qué va a ser uno y qué va a ser el otro, ¿no? El otro mientras se está protegiendo, el otro está yéndose contra fuego de cielo y mar porque nosotros estamos tranquilos con eso. Porque estamos obviamente preparados. En algún ¿no? momento pues los termina alcanzando. Exactamente, pero para que cuando ya eso pase, el emprendedor ya va a estar más fortachón, el emprendedor va a tener más habilidades y cuando vuelva a regresar ese ciclo positivo, ya vas a tener un nuevo potencial competitivo en el mercado que las otras empresas no lograron detener porque ellas mismas se estaban protegiendo de lo que pasa, ¿no? Entonces, es una parte muy interesante invertir en VC por este tipo de dinámicas que suceden. Pero al mismo tiempo, a ver, insisto, no nos quita el hecho de que seguimos invirtiendo en personas. Y yo comencé con esta plática diciendo, nos ha pasado a nosotros que hay empresas que quebraron en la pandemia y que iban bien, que era lo peor de todo, ¿no? Entonces tampoco nos hacen invencibles, nos hacen mejores preparados. Sí, nos podemos mover más sigilosamente porque no somos gigantes, completamente de acuerdo, pero no somos invencibles. Pues muchas gracias por esta conversación, Fabián. Hay retos importantes, pero pues al mismo tiempo, al parecer, hay oportunidades también para toda la industria de Venture Capital. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo para Tecnológica y Arena Pública. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tecnológica, un podcast de Arena Pública. Te esperamos el próximo jueves con una nueva entrevista. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.